de llamar al juez va a llamar al fiscal. No es solo eso, es que el fiscal va a tener a su cargo la investigación criminal del caso, que además esa investigación criminal, como bien decía la doctora, tiene otros actores, como por ejemplo que tiene que tener en cuenta a la víctima, al defensor de la víctima, que además va a haber una defensa del imputado mucho más fuerte que la que hay hoy, porque además esto que la doctora decía, deja de ser escrito y pasa a ser oral. Esto también es otro cambio de práctica. La otra vez en una charla una persona decía, ¿cómo que no va a haber más expediente? ¿No? Los que son, ¿quiénes hay acá que trabajan en el ámbito judicial? ¿Y quiénes son abogadas? En general, el mundo jurídico se mueve con el número de expedientes, ¿no? Uno dice, los psicosociales que llaman y dicen, tengo un caso de la familia tal, pasame el número de expediente, ¿no? Y la respuesta es, el expediente tal, bueno, el número de expediente ahora va a pasar a ser otro número, el número de CIPAU en el caso de la Fiscalía. El CIPAU es el Sistema Informático de Proceso Penal Acusatorio Uruguayo, larguísimo, pero es un sistema que ahora voy a explicar qué es lo que quiere decir, porque creo que está bueno también saberlo. Y eso va a generar un cambio de pasar de lo escritural al oral, va a implicar un cambio en la práctica que quienes trabajan en el campo jurídico saben que eso es un cambio muy fuerte, ¿no? Porque los abogados están acostumbrados muchas veces a decir, preséntemelo por escrito, tráigame un escrito y contestar el expediente que va y viene por escrito, ¿no? Y se hacen largas acusaciones y defensas por escrito. Y una cosa, cuando yo tengo el tiempo de sentarme a escribir todo eso, y otra cosa va a ser cuando en una audiencia oral voy a tener que defender lo que se llama en la teoría del acusatorio, la teoría del caso. El fiscal va a tener que juntar elementos para tener un caso que le va a presentar al juez, es lo que la autora decía de la formalización, y esa teoría del caso que va a construir el fiscal con la evidencia que el juez dirá si esa evidencia que le lleva sirve como prueba o la descarta como prueba, pero a la vez va a haber una defensa que también va a intervenir, que va a cuestionar la prueba, que va a traer otras pruebas y que también va a tener su teoría del caso, contraria a la del fiscal, porque lo que quiere no es lo mismo que el fiscal, ¿no? Si no, no estarían ahí. Entonces, es un cambio cultural y de paradigma de administración de la justicia. Yo siempre pongo este ejemplo, ninguna reforma en ningún país, menos en nuestro querido país levemente ondulado que no resiste ningún sismo demasiado grande de las estructuras institucionales, ningún cambio de esta naturaleza va a ser de un día para el otro. De hecho, la proyección del cambio del Código del Proceso Penal llevó casi, no sé, no quiero ni decir porque son como muchísimos años, sé que desde que estaba el primer ministro del Interior, el que estuvo en la Ley de Seguridad Ciudadana, no, después, el ministro Díaz, José Díaz, desde ahí se había creado una comisión para elaborar las bases del Código del Proceso Penal, así que fueron como varios años que eso estuvo ahí. Si uno piensa en las reformas de la educación, la reforma de la salud, ninguna de esas reformas que requieren cambios estructurales tan grandes salieron de un día para el otro y el día 2 de noviembre esto va a estar funcionando maravillosamente como está escrito, cuando sabemos que ayer se terminaron de aprobar algunas modificaciones a ese proyecto, a ese mismo libro que, como decía la doctora, todos los leemos, ahora tenemos que leer el otro que tiene otras modificaciones. Entonces, esto quería como aclararlo de por qué es tan importante tener este tipo de instancias, por qué todos los que trabajan con personas tenemos que manejar ese conocimiento, porque este nuevo sistema de proceso penal implica un proceso penal que es público, que es abierto y que va a requerir de una participación distinta de la ciudadanía en ese proceso. Entonces la gente tiene que conocer de qué se trata, tiene que saber a qué tiene derecho y a qué no, y cómo se accede a la justicia. Porque este escenario se va a dar, ¿no? Esto que decía hoy también la doctora. En una audiencia, esto de reconocer los roles, hoy hasta físicamente van a estar en el nuevo código ubicados en formas físicas diferenciales a las que están ahora.
El juez va a estar ubicado en un lugar, la defensa en otro, la víctima en otro, pero la víctima tiene que saber quiénes son. Si se llegara a un juicio oral y público, la víctima tiene que saber que el defensor le va a poder hacer preguntas incómodas si la víctima va al juicio. Los testigos técnicos, los peritos, nos van a hacer preguntas que nunca nos hicieron, porque como era escrito en los informes, el juez leía Mariela Solari, bárbaro, si dice Mariela Solari que es asistente social, perito de no sé dónde, está, sí, va. Pero ahora Mariela Solari se va a tener que ir a sentar y voy a explicar qué es lo que vi. Y la defensa me va a decir, Mariela Solari, muy bien, ¿cuánto hace que se recibió? Tantos años. ¿Dónde se recibió? ¿Qué formación tiene para esto? ¿Cuántas pericias hizo antes? ¿Cuántos informes hizo antes? Y si yo contesto no, en realidad es el primero. ¿Qué formación tiene? No, específicamente en este tema no, me formé en otro, pero como me tocó hacer esta pericia o como me tocó ver a este niño hice este informe. Yo si soy la defensa digo, muchas gracias, no tengo más preguntas, Mariela, me gustó conocerte, ¿no? Eso no estamos acostumbrados los técnicos, nos vamos a tener que acostumbrar. Y yo estoy encantada, porque no solo va a querer decir de que el título que ostento o el cargo institucional que ostento avala que yo escriba cualquier cosa. Ahora voy a tener que además demostrar con evidencia, y seguramente muchos los vamos a poder hacer. Quizás otros no, quizás otros sí, o quizás vamos a tener que ser más cuidadosos con lo que decimos o con lo que no decimos. Porque resulta que si hice un informe que digo pero no digo, porque capaz que si digo de más me meto en un problema, o si digo de menos y que la privacidad, entonces después me enojo porque el juez y el fiscal no hacen nada, pero no puse nada en el informe. Pero resulta que si después voy y digo, no, porque bueno, yo puse eso, pero en realidad lo que está pasando, la defensa va a decir, espera un poquito, usted no me dijo eso en el informe. ¿Pasó eso o no pasó eso? Entonces la rigurosidad que nos va a exigir a los técnicos, para mí es muy bienvenida. Sobre todo para los técnicos que trabajamos en instituciones públicas y que nuestra función tiene que ver con ser un servidor público y nuestra experticia tiene que estar al servicio de las personas con las que trabajamos.